Ahí, ¿me escuchás vos? Yo sí, vos. Perfecto, ahora sí. Perfecto, No, no, recién entonces. no se te escuchaba, no sabía Ok. si era vos o Era era sin yo. auricular entonces. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, ahí se van sumando a poquito eh, algunos más. Recién igual armamos el vivo, así que de a poquito Recién irán vamos apareciendo. arrancando. Exactamente, a poquito irá arrancando. Pero bueno, ya que hay algunos que se han ido sumando. Vamos a contarles que hoy vamos a charlar sobre decodificación. Ambos somos consultores en decodificación y bioexistencia consciente. Eh, es un camino de las diferentes corrientes bio que hay. eh, el camino que seguimos ambos es el de Humano Puente, y que tiene obviamente como denominación la técnica o el camino, la terapia, ¿no? De codificación y bioexistencia consciente. Bueno, algunos ya me conocen seguramente, y para los que no, soy Mauro, soy terapeuta holístico, trabajo con diferentes técnicas, herramientas energéticas y la decodificación, por ejemplo, que si bien todo es energía, trabaja obviamente desde una manera consciente, inconsciente, disociada y asociada, ¿no? Viendo aquellas historias que tienen que ver con lo que hoy nos está aconteciendo como síntoma, conflicto, situación, aquello que quiero resolver, ¿no? Eh, Exactamente. exactamente. Y bueno, acá con... Existencia consciente. eh, También, como decías vos, Mauro, de la rama de humano puente, esta decodificación que sale ahí. En realidad es como el motivo de esta charla es como para hablar de decodificación, pero más de nuestro camino, más de lo que nosotros hemos ido haciendo, que es lo que planteamos un poco en esas charlas previas a hacer estos vivos, de mostrar que nosotros estamos acá, pero por ese camino también que hemos ido haciendo y de caminarlo, porque eso es lo más importante, es el caminarlo. Y, y la conciencia la vas generando a medida que vas trabajándola y creo que cada herramienta es perfecta para cada uno. Y cada uno tiene que buscar sus herramientas personales que lo hagan sentir bien a cada uno. Tal Por eso cual, tal cual. un poco de estas charlas de codificación queríamos romper esa estructura de solamente hablar de un síntoma y todo eso, sino de mostrarle que cada uno va armando su propio camino de conciencia. Está bien, siempre, como nosotros decimos, tenemos que llegar a ese camino, eh, pero que va a ser propio siempre. Nosotros como consultores acompañamos y vamos a tratar de acompañar de la mejor forma posible para que ese síntoma que te lleva a ir en busca de esa conciencia, te des cuenta que no es solamente un, un mal amigo que está ahí para arruinarte la vida o cagarte la vida, como sabemos decir, por el síntoma, sino que está ahí para mostrarte ese mapa que tenés que ir a sanar y a ir construyéndolo para que te sane. Es que es lo que hemos ido haciendo cada uno de nosotros. Exacto. Pero está bueno esto que aportaste, ¿no? Porque más allá de la mirada, el camino, la corriente, ¿no? Todas siempre confluyen en un mismo punto, ¿no? Que es eh, la, la sanación, pero más allá de la sanación, la lógica de por qué se está manifestando eso en mi vida, porque la lógica nos habla justamente de entregarnos el aprendizaje de por qué se está creando, y ese aprendizaje obviamente nos entrega la trascendencia. Por ende, eh, podemos cerrar el circuito o el ciclo que se creó a través de justamente la manifestación de este síntoma, de este conflicto o esta situación que se presenta en nuestra realidad, a partir de pasar ese proceso. Por eso, esto, más que eh, ser un, ser un, me distraje
los ladridos porque obviamente sé qué significan. Por algo están ahí. La fidelidad, esa fidelidad y eso. Sí, tal cual. Porque me mataron, porque más allá de ser de ir en busca de un resultado, ¿no? De ir en búsqueda digamos, porque se plantea el conflicto, la situación, y yo quiero ir a resolver eso que está urgente, ¿no? Eso que me está pasando en este momento, ¿no? Que sí, que es obvio, ese es el objetivo, y hasta inclusive ese objetivo es la puerta que nos permite a nosotros ir hacia adentro. Eh, pero una vez que vamos hacia adentro, justamente empezamos desde este camino, desde esta concepción, tratamos de que el consultante pueda encontrar en realidad la respuesta y la lógica en el aprendizaje más que en el resultado, ¿no? Porque eso lo que permite justamente es expandir y abrir el campo a las diferentes posibilidades que estaban disponibles o que están disponibles a partir de justamente de adoptar una nueva mirada, ¿no? Frente a aquello que me está sucediendo hoy. Sí, ese es el gran primer paso de conciencia, el ver que ese síntoma tiene algo detrás. O sea, que lo tengo que ver de otra forma porque si ya lo vengo con ese síntoma hace 10 años y si lo sigo mirando de la misma forma, el síntoma va a estar ahí. O sea, no va a cambiar. O sea, lo que yo tengo que cambiar es la forma de verlo, pero en esa forma de verlo es cuando yo me tengo que meter adentro de ese síntoma para, para sacarle toda esa información que yo dejé ahí, que yo mismo dejé ahí, porque en realidad es yo mismo, y poder de a poco ir comprendiéndolo, y ahí es donde entra esa palabra de codificación, porque sabemos, para los que están, y que un síntoma está hecho de emociones, de algo que yo dejé sin expresar, sin decir, de un dolor. Entonces, ahí es donde entra la decodificación y podemos decodificar esa emoción, pero la única forma es expresándola, y el consultor hace eso, acompañarte para que puedas expresarla de nuevo, esa emoción, para romper ese patrón que quedó allá atrás. Pero como yo siempre digo, el camino ese lo haces vos nada más, no hay un alguien que te acompaña a eso, porque las emociones las traes vos, las historias las traes vos, y yo como consultor, yo siempre les digo, yo lo único que hago es acompañarte a que ese mapa que quedó allá atrás en el síntoma lo puedas empezar a ver, por qué estaba ahí. Que esa es la idea de decodificar un síntoma, no simplemente de todos llegamos a consulta con el síntoma que ya nos está sobrepasando, porque así empezamos a buscar otras miradas, porque yo, como hablábamos el otro día, yo llegué acá a empezar a tomar conciencia de lo que me estaba pasando, por todo lo que me había pasado, por mi vida, y decir, ya está, no quiero que me pase más esto, alguna lógica tiene que haber detrás de todo esto. Claro. Bueno, está bueno esto que decís. Y entonces cuando llegamos a consulta, queremos sacarnos el síntoma, queremos que en una consulta se nos vaya, en 2, en 3, en 4, y yo siempre digo, no, porque el síntoma viene haciendo un esfuerzo enorme para estar ahí. Y no viene a estar aquí desde que vos creías que estaba ahí, sino que viene desde mucho tiempo atrás. Y si vos no te haces ese caminito, no haces ese mapa para atrás en busca de ese síntoma, yo digo, el síntoma es el tesoro, ¿viste? Este mapa de pirata está al revés. Está como el primero el tesoro, que es el síntoma, y todo lo otro está tapado, el camino está tapado. Y vos tenés que ir destapándolo y uniendo esas emociones que fuiste dejando hasta llegar al síntoma. Es la forma que fuimos encontrando nosotros. O sea, hay un montón de terapias, hay un montón de cosas. Pues yo siempre digo, esto para mí no es una terapia, es un camino de conciencia. Pero es la forma de poder llegar al síntoma, sanarlo, como decimos nosotros, y aprender de ese síntoma, de todo lo que tiene. No el solo hecho de codificarlo, bueno, chao, se fue y seguimos haciendo la vida de nuevo. No, yo creo que el síntoma, si no te cambia la vida, es que todavía no está sanado. Porque el síntoma, no puedo seguir mirando la vida de la misma forma cuando trabajo un síntoma. Bien, sí, sí. Y dijiste algo importante acá, el tema de que no es una terapia, sino que es un camino
de conciencia, y justo me planteó esto, y en realidad todas las técnicas y las herramientas son un camino de conciencia, porque justamente lo que te llevan, el objetivo, no es la sanación, sino que es que vos puedas, o sea, obviamente que vas a obtener sanación en un proceso, pero más allá de la sanación es que vos no puedas, no vuelvas a repetir eso que se creó, ¿no? Y para no repetirlo, justamente tenés que adquirir una conciencia mayor de lo que está sucediendo, porque si vos vas, recibís una técnica, una sesión, y sí, sanaste, desbloqueaste una información, pero a los 3 meses continúas repitiendo la misma mecánica, el síntoma va a volver a aparecer, la situación se va a volver a generar, hasta que vos obviamente no puedas tener ese nivel de conciencia que permita justamente soltar, disolver, liberarte de ese patrón que justamente venía repitiéndose y viene manifestándose sobre todo en tu realidad, ¿no? Y dicho esto, bueno, quería que empecemos por el principio, hablando un poquito de qué es la decodificación, qué es esto de un camino de conciencia, ¿no? Y por qué nos referimos cuando hablamos de decodificación a esto. Un poco lo fuimos charlando, pero bueno, quería centrarme por ahí para darle un poquito de orden, desde la primera temática que vamos a ir tocando. Sí, sí, así vamos a arrancar, como dijimos. La decodificación, yo siempre voy a hablar desde mí y desde que yo veo. A mí, para mí fue más, porque yo no lo viví tanto al principio como todos buscaron el lado de la decodificación desde Hammer y todas esas historias. Yo fui más siempre de mí mismo. Yo siempre digo, uno tiene el poder de sanarse. No hay nadie que tenga el poder sobre vos para sanarte. El camino de la decodificación para mí es un camino de conciencia, de poder aprender, y la idea de esto es que hablemos un poco también de cómo se trabaja en consultas, para qué está bueno empezar un camino de consultas, porque no es solamente sanar ese síntoma que te traiga, sino el poder decodificarlo. Y el decodificarlo es eso, es encontrar toda su historia hasta llegar a su origen. Y una vez que llegues a ese origen vas a comprender para qué estuvo ese síntoma con vos, acompañándote todo el tiempo que haya sido necesario. Así que podríamos empezar quizás contando un poco cómo desde la terapia que nosotros hacemos, terapia, bueno, no, yo siempre digo terapia, pero desde este camino, cómo trabajamos, cómo se trabaja en consulta cuando una persona llega. Tal cual. Yo ayer hablaba con una consulta y hablábamos un poco de esta charla y me decía ella, ¿por qué no se animaba antes a ir a consulta? Y muchos te dicen que porque no saben lo que vamos a hacer, no saben lo que pasa de adentro. Exactamente. Por eso, permíteme que te interrumpa, ¿no? Por eso creo que es importante contar y compartir, ¿no? Qué es la decodificación y cómo se trabaja, obviamente, ¿no? Qué es la consulta, qué es el síntoma, la importancia de ambas dos, ¿no? Cómo ambas dos se unen, ¿no? Para justamente abordar aquello que hoy me está sucediendo. Para poner en contexto un poco lo que ya fue aportando Mariano, la decodificación, obviamente, deriva de las diferentes ramas de interpretación o de desarrollo de una interpretación en base a un síntoma que yo hoy estoy expresando, ¿no es cierto? Todo esto nació obviamente con Hammer, un médico alemán, que fue incluso uno de los impulsores de la nueva medicina germánica, ¿no? Donde empezó justamente a interpretar cómo los síntomas físicos tenían una raíz, una lógica emocional, ¿no es cierto? Por eso para las consultas, para el trabajo en consulta, para abordar
la consulta es sumamente importante tener definido cuál es el síntoma, porque justamente el síntoma es lo que nos permite a nosotros decodificar y encontrar las historias que están alineadas con ese síntoma. Y todo viene de esto, ¿no? Porque la biología empieza a expresar en su realidad, a través de la manifestación, diferentes sintomatologías, conflictos, situaciones que tienen que ver con una raíz emocional, con un origen emocional, y que ese origen emocional se fue repitiendo a lo largo del tiempo, dando por resultado un programa, ¿no? Ese programa se graba o se almacena en el inconsciente. Entonces, por más de que nosotros seamos conscientes de lo que está sucediendo o de la manifestación que está apareciendo en nuestra realidad, la situación sigue sucediendo, el programa se sigue repitiendo, trato de hacer cosas para resolverlo, pero a pesar de eso, igual continúa manifestándose. ¿Por qué? Porque el programa está en el inconsciente, y hasta que nosotros no podamos ver las bases que tiene ese programa inconsciente, no vamos a poder liberarlo, o reprogramarlo, como lo decimos nosotros. Entonces, esto justamente implica que para reprogramarlo, liberarlo, tenemos que ir a encontrar las historias que están sintonizadas con ese programa. Y dentro de esas historias vamos a buscar algo en particular, que es justamente la emoción. La emoción, que es energía en movimiento. Si esa energía no se movió, quedó guardada, quedó bloqueada en uno, ¿qué es lo que empezó a generar? Un gran cúmulo de energía, que ese gran cúmulo de energía lo que hace es comportarse como un campo de atracción, ¿no? Entonces, ese campo de atracción lo que hace es atraer todo lo que estaba sucediendo en esa misma realidad, ¿no? En ese mismo instante. Por lo tanto, y por lo cual, cuando una situación se asemeja, tiene particularidades similares a esa que yo viví un tiempo más atrás, va a dar por resultado un mecanismo inconsciente que es justamente parte del programa. ¿Y por qué es tan fuerte el programa inconsciente? Porque el 95% de nuestra realidad es inconsciente. Solamente el 5% es consciente. Y ese 5% solamente nos sirve para un análisis de la realidad racional, intelectual, para todo lo que hacemos de manera automática y sistemática que vamos aprendiendo. Ese es el 5% consciente. El 95% inconsciente es el que manifiesta y crea nuestra realidad constantemente, ya sea que lo sepamos o no. Entonces, la decodificación justamente es este camino de conciencia que nos lleva a entender aquellos mecanismos inconscientes que están sucediendo en nuestra realidad, para empezar a utilizarlos para creación de una realidad que nos dé más plenitud, más gozo, más disfrute, en vez de que nos esté quitando eso, porque se está creando de una manera en la cual yo no soy consciente de lo que está haciendo, ¿no? Un poquito creo que ahí se entendió lo que es la decodificación. Perfecto, yo creo que mejor no la podía haber explicado. No. Sí, y es ese lado inconsciente que es el que te va rigiendo, el que va manejando tu vida, el que va protegiéndote un poco, porque es esa la función que tenemos. Nosotros tenemos esa función de vivir mucho tiempo en esta experiencia. Entonces, como no somos conscientes, tiene que haber alguien que nos rija, que es el inconsciente biológico. Y él va a tratar siempre todo el tiempo de llevarte por ese mejor camino. Como yo siempre digo, no importa si sufrís o no sufrís, va a tratar de ir en busca de más tiempo, más vida en esta experiencia. Y ahí, para eso entra la DECO, para que yo pueda liberarme y empezar a mandar un poco dentro de ese inconsciente biológico. Cuando me bloqueaba ese inconsciente de algo que a mí no me gustaba, yo poder
ahora entenderlo por qué me estaba bloqueando y liberarlo y empezar a hacer ese movimiento. Porque es como, simple como la economía, si yo no tengo plata es porque algo pasó allá atrás que yo no, que hace hoy que mi economía no tenga una, que sea abundante. Pero justamente que trajiste eso, quería sumarlo. Este inconsciente, ¿por qué genera un programa que se va repitiendo a lo largo del tiempo? El programa se crea a través de aquello que da por resultado más vida, ¿no? O aquello que evita que haya más vida. Sí, entonces, en base a esa ley fundamental que tiene la que es biología, biológica, es muy biológica. Es todo lo que dio por, como decimos nosotros, todo lo que dio por resultado vida se repite, todo lo que llevó a una muerte, a un gran dolor, un sufrimiento, a ser excluido del clan, de un lugar, va a tratar de evitarse todo el tiempo. Claro, exactamente. Si nosotros no lo conocemos, ese programa... de la economía, ¿no? Sí, un poco de esa economía, de que uno cree que todo el tiempo le está yendo mal económicamente porque, no sé, el gobierno o todo lo que está sucediendo alrededor de él, y en realidad es porque hay un código de información dentro de él que está protegiéndote de algo más doloroso que pasó allá atrás. Entonces, para eso hacemos la decodificación, no solamente para que el dolor se vaya, sino para entenderlo, para que eso no vuelva a suceder. Para eso tengo que programarlo, reconfigurarlo y tirarlo de vuelta en ese programa para que eso no vuelva a suceder. Mientras yo no lo comprenda, todo el tiempo somos conscientes, todo el tiempo vamos sanando. Alguna forma toma a la biología para sanar, yo siempre digo. Pero hay cosas que va a hacer todo lo posible para que nosotros no lo saquemos, más si hemos venido sobreviviendo mucho tiempo a eso. Tal cual. Y esto es, por ejemplo, si yo, a pesar de las diferentes, por ejemplo, yendo a esta temática en economía, y así lo ponemos como por ahí más en contexto, ¿no? Si mis papás estaban viviendo una crisis económica muy grande y mi mamá estaba embarazada de mí, ¿no? Y yo nací en medio de esa crisis económica, eso implica o genera un programante que mientras haya crisis económica en mi realidad o en la realidad del clan, va a haber más vida. Entonces, ahí está el programa, ¿no? Esto que es inconsciente. Por sobre todas las cosas, la biología, por eso es cuando yo más atrás le decía que hay cosas que soy consciente, que trato de modificarlas, pero por más de que trato, no se modifican. ¿Por qué? Porque la biología no me lo está permitiendo hasta que no pueda liberar el programa que está en el inconsciente. Entonces, yo simplemente estoy sabiendo desde la mente lo que está pasando en mi realidad, pero no desde la mente inconsciente, ¿no? Y hasta que no logre integrar eso que está sucediendo en la mente inconsciente, ese programa que está transcurriendo en base a ese síntoma, por más de que haga todas las acciones que busque hacer, siempre va a haber algo que le va a faltar, ya sea que me sienta insatisfecho con lo que esté sucediendo, ya sea que no se modifique la realidad como realmente la quiero, porque hay algo más fuerte que es justamente el permiso a la vida o a la no vida, depende del camino que haya adoptado esa situación o esa historia, ¿no? Exactamente. Y ahí lo bueno también está de explicar un poco qué pasa si yo sé que allá atrás me pasó algo. Yo siempre digo la primer puertita de conciencia. Ahora no tengo una buena economía, no sé, porque allá atrás mi papá tenía plata y me abandonó. Ya lo sé, ¿y por qué no cambia mi economía? Porque está como muy desde arriba, no has entrado a ese programa y a liberar esas emociones. Y ahí es donde entra la parte, que yo siempre digo, ¿qué hacemos en consulta? A través. Bueno, lo importante de la consulta es poder ir a través de una línea de tiempo, que nosotros las llamamos así, líneas de tiempo, a ese niño que fue abandonado por ese padre, y desde ahí poder expresar todas esas emociones que quedaron ahí ancladas. Y ahí es cuando se hace la decodificación, realmente.
Cuando yo cambié, expresé esas emociones, después nosotros a través de otras herramientas les ponemos un color, la transformamos con una emoción más linda, como nosotros decimos, un programa que tenemos de algo lindo para cambiar ese código de información, y esas son los primeros pasitos para ir entendiendo que esto que me está pasando acá ya me pasó más atrás, como en una cadena. O sea, este eslabón donde está el síntoma tiene muchos eslabones para allá atrás, pero si yo no entro a cada uno de esos eslabones y desde allá adentro expreso, el código sigue funcionando normalmente. O sea, muchas veces se sana, como nosotros, muchas veces cambia a veces por tomar conciencia nada más, pero queda como muy por arriba. O sea, lo importante es entrar y poder expresar desde ese momento que yo dejé esa emoción. Porque yo siempre digo, si vos estás acá, tenés 30 años y todavía te está doliendo algo que te pasó a los 15, todavía estás ahí adentro de esos 15 años. No has salido todavía de ese lugar. La única forma de salir es poder entrar. Exacto. ¿Cómo entramos ahí? Sí, bueno, completando el tema de consulta, justamente el camino de consulta no es al ser esto un camino de conciencia, no es que todo se encuentra como lógica o entendimiento en un solo encuentro, sino que son diferentes encuentros donde uno justamente se va a ir adentrando en su propia historia, y su propia historia implica la revisión desde el momento hoy presente, la edad que tengo, yendo hacia atrás en todo lo que tiene que ver con mi línea contemporánea, en todo lo que tiene que ver con mi proceso de gestación, en todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el proceso y la vivencia y las experiencias de mis ancestros, y obviamente más atrás con otras vidas, ¿no? Pero para, obviamente, poder ir haciendo ese camino, esto necesita un proceso en el cual uno se va a ir adentrando de a poco, y a medida que se va adentrando va obteniendo mayor conciencia, va obteniendo esos aprendizajes que fueron aconteciendo, que fueron sucediendo a lo largo de su vida, y va abriendo otras puertas, va generando otras posibilidades, porque tal vez yo hoy vine por un síntoma en específico, pero entre consultas y consultas, mi realidad fue modificando en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque como base los síntomas en general tienen aristas que se interconectan, ¿no? Y esas aristas que se interconectan implican que yo hoy vine por algo que es crítico, urgente para mí, pero aquello que tal vez no era tan crítico, tan urgente, pero que estaba conectado a este síntoma principal, empieza a liberarse, empieza a soltarse, y entonces yo empiezo a ver una modificación, y eso puede ser vínculos, comportamientos que yo tenía en cuanto a cómo me comportaba, cómo me movía, qué hacía frente a tal o cual decisión, ¿no es cierto? Por ahí pueden ser muy sutiles esos cambios o esas modificaciones, pero que en realidad están liberando y te están permitiendo ir acercándote cada vez más a esa realidad que querés manifestar, que querés que se cree, ¿no? Y por eso es que justamente hablamos mucho en la decodificación que el objetivo de este camino de conciencia es que vos puedas reconectar o reconocer el ser creador que sos. Y para eso justamente tiene que ver el entendimiento de las historias que hoy me impiden conectar con ese ser creador, ¿no? Y claro, tenés la que darle consulta es ese proceso. Claro, esa coherencia. Porque es lo mismo que yo agarre y te dé un libro y leas el final. No lo entendiste. Entonces, ese es el proceso. Poder agarrar el síntoma y yo siempre digo, agárralo como ese mejor amigo que va a estar ahí hasta que no te saques todo lo que tenga ahí para contarte, no se va a ir, se va a quedar ahí. Como mucho podemos ir apagando esas alarmas, eso, porque nos suele pasar, por ahí me pasaba con alguna consulta, me acuerdo en mis primeras consultas una chica que vino con un tumor de duodeno, y en la segunda
consulta el tumor se había ido, y era como, ¡fua! Para mí en ese momento era como una locura, porque yo recién arrancaba en todo esto, pero después me fui dando cuenta que si no hacías el camino, era como habíamos apagado la alarma, listo, pero que ese camino tenía mucho más historias, que tenía mucho más para contarte. Pero, como yo siempre digo, lo primero y principal para empezar un camino de conciencia es empezar con uno mismo. Todos tenemos historia del pasado, todos tenemos historia de los abuelos, todos tenemos historia de mamá, de papá, pero vos ya creaste un propio camino hasta lo que te lleva acá a la conciencia. Entonces, el poder ir paso a paso, entendiéndolo cómo creaste vos tu propia experiencia, porque si no, va a ser medio complicado entender cómo hiciste para crearlo desde el papá, de mi mamá, desde la abuela. Entonces, el camino de conciencia tiene que ser eso, paulatino, despacio, a tu tiempo, a cada uno tiene su modo de llevarlo. Yo siempre digo, a mí me gusta, claro, como consultor, acompañar, no solamente en el hecho de que entienda el síntoma, sino que vaya entendiendo todo lo que se iba uniendo a ese síntoma. Y llevarlo como eso es, un camino de conciencia. Exactamente, y aparte algo que es particular de este camino, que justamente las consultas o las sesiones no tienen un plazo en las cual vos las podés realizar, no es que las haces cada una semana, 15 días, 20 días, no, sino que son de 30 a 40 días lo que tiene que pasar entre consulta y consulta, porque justamente en esos 30 días, 40 días, es donde se va a ir generando, donde la biología va a ir generando todas esas modificaciones que se dieron en el plano inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque la biología es materia, la materia es más densa, y al ser más denso, demora más tiempo justamente en poder modificar su forma, ¿no? Sí, que son esos típicos 28 días que decimos que donde cambiamos de células todo el tiempo. El cuerpo humano a 28, 30 días se saca la célula, bueno, por eso que necesitamos ese proceso de entre consulta y consulta, porque como vamos a trabajar con esa información que quedó guardada allá adentro, necesitamos esos 28 días para que el cuerpo se libere, porque nosotros decimos, ¿y qué pasa en ese proceso de 28 días? Y puede llegar a haber una descompostura, una fiebre, porque son todos los métodos que utiliza el mismo cuerpo para sacarse algo de encima. Para liberar. Eso, exactamente. Yo siempre digo, cuando tenés fiebre o cuando estás vomitando es porque de algo te estás liberando que ya no lo necesita tu cuerpo. Entonces ese es el proceso biológico que necesita el cuerpo para sacarse las cosas de encima. Después hay más profundo, como la realidad, cosas que no suceden y todo eso, pero yo creo que eso es como te vas dando cuenta a medida que vas entrando en ese camino de conciencia. Como al principio no, es medio complicado comprender esa realidad que tengo afuera y nos cuesta creer que esa realidad que está afuera es parte mío. Pero a medida que vos vas haciendo el camino de conciencia y te vas metiendo y vas viendo que lo mismo que te pasa ahora con 30, te pasó a los 17, te pasó a los 15, te pasó a los 5 años, te pasó cuando estabas dentro de la panza de mamá, ahí sí te vas a ir dando cuenta que todo lo que estaba alrededor tuyo está saliendo más, no está saliendo más que de vos, que es un programa que estás proyectando vos alrededor tuyo. Y aparte, pero eso se logra metiéndose. Tal cual, sí, es metiéndose. Encontrar historias o situaciones donde la persona te dice, porque claro, tenía desde el entendimiento de la mente, no sabía que esto estaba relacionado con mi síntoma o con las historias que veníamos viendo. Claro, porque en realidad uno lo está queriendo ver o lo está queriendo entender desde la mente racional, donde la mente racional dice que A más B es C, y no termina como de entender las diferentes aristas que puede llegar a tener una historia y cómo simplemente tal vez hay un aspecto que está conectado con esa historia que obviamente al mismo tiempo se conecta con el síntoma, ¿no? Y creo que ahí está la magia, ahí es donde sucede también la magia de esto de empezar a ser cada vez más consciente, de empezar a tener mayor entendimiento, de empezar a comprender cómo mi realidad se va creando, ¿no?
porque justo tenía hace unos días una consulta, ¿no? La semana pasada fue específicamente que me sucedió esto, eh, donde obviamente la historia, la persona pensaba que la historia se iba a direccionar hacia otro lugar, pero eso es lo que tiene la consulta. Cuando nosotros trabajamos en consulta, lo que hacemos es guiar al consultante a que entre al inconsciente. Entrar al inconsciente implica que es un espacio donde no está la mente racional, sino que está el programa, y es el programa quien nos va a hablar, quien nos va a contar la historia. Entonces me decía, venía con la sensación de que te quería contar algo, me dijo. Pero al mismo tiempo decía, no, esto no tiene nada que ver con lo que vamos a trabajar y demás. Y después y no me lo contó, obviamente, y después solo cuando fuimos a hacer la regresión, obviamente cuando fuimos a ver las historias que tenían que ver con sus síntomas, o casualidad, apareció esa historia que ella no me lo quiso contar porque pensaba que no iba a tener nada que ver. Pues tenía mucho que ver porque estaba conectado justamente con la situación y con la temática que ella venía a trabajar, y que por el hecho de estar pensando en una situación determinada, aquello que le estaba dando esa otra historia, automáticamente era como si estuviera viviendo esa misma historia, y el cuerpo respondía en base a eso, porque justamente la emoción, ¿qué es lo que hace? No es algo que queda, si bien es algo energético que queda en nuestro cuerpo energético, también es algo que queda grabado en nuestra memoria celular, en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo biológico. De ahí es que nosotros tenemos una respuesta o no frente al movimiento que querramos hacer, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo estaba expresando a través de eso que estaba pensando y sintiendo la persona a través de un síntoma, ¿no? Bueno, y eso me lleva a que podamos hablar de qué es el síntoma, ¿no? Y por qué nosotros tenemos como punto de inicio y de comienzo para la consulta que la persona tenga definido el síntoma. Sí, lo bueno que tenemos en la rama que nosotros hacemos es que para nosotros es eso, un síntoma es todo aquello que tu vida, no te deje que tu vida sea plena y feliz. No es solamente un síntoma físico. Que no tener una economía, no tener la casa que quiero, un conflicto con un vecino, Bueno, todo eso mirá, es una... antes de que quería aclarar esto, porque fíjate el punto de vista que tenemos a veces desde la mente, que nosotros cuando decimos la palabra síntoma, automáticamente nos dirigimos Sí, a que es algo que me está pasando biológicamente en el cuerpo físico y que lo claro. tengo que ver para buscar resolverlo o entenderlo. Y en realidad el síntoma es todo aquello que me está sucediendo y que me está incomodando, no me está permitiendo justamente vivir mi vida de manera plena, expresarme. Y me pasa mucho que me pregunten, ¿se puede trabajar esto? Y yo le digo sí, porque en realidad el síntoma es todo lo que te esté sucediendo y que te esté incomodando, no es solamente aquello físico. Es que esa es la buena noticia que le traemos a todo, que el síntoma es eso, lo que a vos te desequilibra, lo que a vos no deja que estés en eje, que no estés... por eso, cuando vienen a la consulta podemos trabajar lo que nosotros queramos. Yo siempre digo, no busques la decodificación solamente por la rama de nosotros. Hay decodificaciones que solamente trabajan síntomas físicos, pero por lo menos nosotros lo que hacemos desde la decodificación bioemocional y la bioexistencia consciente, podés venir a trabajar eso que te distorsiona, eso que no te está dejando en este momento ser pleno y feliz, porque vos viniste a esta experiencia a ser pleno y feliz, nada más. Entonces, Y eso puede ser un síntoma físico, un conflicto, una situación vincular y hasta inclusive más allá porque muchas veces tal vez nuestra mente se dirige a un vínculo cercano que tiene que ver con la familia o con la pareja, ¿no? Pero más allá de eso, el vínculo puede ser con un jefe, puede ser con un vecino, ¿no? Todo aquello que en realidad una emoción que esté bloqueada, que me lleve a entrar en un estado emocional. Sí, exactamente, y lo podés aplicar a cualquier cosa. O sea, tenés una empresa,
se lo podés aplicar a la empresa, por qué no está funcionando algo de la empresa, tenés un club de fútbol y por qué el equipo no funciona como yo quiero que funcione, sos técnico, o sea, eso es lo bueno que tiene esto que nosotros proponemos. Lo podemos aplicar a la vida, a cualquier instante de tu vida, porque si te está molestando, te está creando una queja esa situación, es porque tiene una historia para contarte. Porque ya no es que te está sucediendo ahora, ya viene sucediendo hace mucho tiempo. Entonces, el ver el síntoma de esa forma te hace te hace empezar a ver la vida de otro Sí, modo. Porque cuando vos porque decís, ya estás entendiendo que el vecino que hace ruido todos los días y te molesta, tiene algo tiene cosas que ver más allá de lo que vos simplemente sentís desde esa molestia, ¿no? Sino que ese vecino está en otras historias de más atrás que están generando molestia y que hoy se manifiestan en tu realidad justamente para que la veas, ¿no? Porque justamente el síntoma, lo que decías hoy al principio, hablamos de que el síntoma es la llave, es la puerta justamente para que uno pueda empezar a retomar el poder de su ser creador, ¿no es cierto? Es aquel que se está manifestando para que yo diga, bueno, acá está pasando algo, acá está sucediendo algo, ¿cómo le encuentro la lógica a esto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo entiendo, no? Para eso necesitamos justamente un síntoma. es lo principal, es la puerta. Después de ahí, para adentro, yo siempre digo, vas a encontrar de todo. Vas a encontrar mucha información, muchas cosas que vos creías que no estaban relacionadas a eso, porque al final el vecino estaba muy relacionado a tu papá, y entonces empezás a darte cuenta en ese proceso que no había un vecino, en realidad que había una emoción oculta con papá, que lo único que hacía era mostrármela al vecino, porque el vecino se llamaba, o casualidad, igual que papá. Podrías hacer un ejemplo con lo que nos pasó previo a armar este vivo, ¿no? Que estuvimos entre que nos conectábamos, no nos conectábamos, íbamos y veníamos, que sí, que no. Que fue hermoso, que dijimos, pará, acá algo está pasando porque por algo no nos podemos conectar. Claro, ahí en ese momento era como, che, te llamo, hacemos una videollamada para conectarnos, para empezar con los vivos, y no nos podíamos, no había forma, no encontrábamos el horario, algo nos pasaba, a vos se te había roto el baño, todos teníamos un movimiento, entonces ahí fue cuando dijimos, no, acá hay algo que nos está bloqueando para que no, y lo primero que nosotros nos preguntamos como consultores, ¿cuándo naciste? La fecha de nacimiento, para nosotros buscar los dobles, y ahí cuando digo, te encontré, tenía ese abuelo Alejandro, pero más cerquita acá te había encontrado en una amiga, que te decía que había sido una gran amiga para mí, y nos habíamos separado. Entonces era un inconsciente que me estaba diciendo, che, este amigo que se te está presentando ahora, tiene la memoria de aquella amiga que dejaste, que por un hecho doloroso, por una separación, te separaste de esa persona. Entonces cuando yo vi esa información que había ahí atrás, y la hice consciente en mí, y tuve que ir un poquito a expresar allá atrás una emoción que me había quedado guardada, se abrió toda la puerta para mí, yo siempre digo, para mi realidad, para mi universo, se abrió esa puerta de que nos podamos conectar y empecemos a... Bueno, de ahí arrancamos. Ya tenemos pensado un montón de cosas. Y recién arrancamos. Pero es así, es con esa simpleza que se hace el camino de conciencia, de entender que lo que te está pasando ya pasó. O sea, es imposible que no te haya pasado más atrás. Yo siempre digo, el síntoma nunca se equivoca. Esto que a vos te está molestando hoy acá, es imposible que no te haya pasado más atrás. Lo que pasa es que entramos en ese estado mente, de querer comprenderlo todo desde la mente, y nosotros decimos siempre la mente es un gran empleado del inconsciente, y no vas a poder entenderlo desde ese lugar. Porque no vas a entender que ese vecino estaba relacionado con papá, o estaba relacionado con alguien, con un amor del pasado que te hizo un gran dolor, y acá ese vecino te está haciendo sentir lo mismo. Nosotros decimos, no es lo importante quién está allá enfrente, sino la emoción que está pasando por dentro, lo que vos estás sintiendo. Porque puede ser cualquier persona que pase por la calle y que te haga sentir un dolor. Y eso es lo que eso es lo que tenés que ir a ver, eso que te está haciendo sentir. Por eso lo más importante del camino, cuando vos haces estos caminos de conciencia, es empezar a sentir y empezar a conectarte con ese sentir. Che, ¿por qué no quiero ir para este lado? A ver, ¿qué me pasó alguna vez que fui para este lado? ¿Por qué no quiero ir a ver a mi mamá? ¿Por qué
¿Qué hay dentro de ese sentir? Cuando vos te conectás con ese sentir, ahí encontrás la emoción que dejaste guardada en algún tiempo más atrás para poder expresarla. Pero, como yo siempre digo, yo arranqué esto yendo a consulta, empecé con mis consultores en su momento, Sí. yo llevo del 2019, no fui que de un día agarré un libro y me puse a leerlo y dije, esto me pasa. No, lo tuve que llevar a la práctica. Si yo no lo llevo a la práctica, si no llevo a ese movimiento, es difícil que te suceda. No, No quiere pero aparte decir que no después, sucede. más allá primero entras obviamente al camino haciendo consultas, y obviamente aquellos que sienten el deseo de ser consultor continúan el camino de consultor, pero más allá de volverte consultor, no dejas de trabajarte, no dejas de ir a consulta, porque nos siguen pasando las mismas situaciones, los mismos conflictos, los mismos síntomas que cualquiera de ustedes que está ahí, o sea, porque no es que somos alguien que ahora de pronto porque somos consultores ya no nos suceden cosas. Al revés. Al contrario, nos suceden más cosas. Empieza a ser un poco más intenso el camino porque ya no podés dejar al costado aquello que te venía sucediendo, porque ya sabes que eso que te está sucediendo tiene que ver con historias que no estás queriendo ver, que no estás queriendo procesar y que no estás queriendo liberar. Entonces, es como, bueno, ¿cuándo te vas a poner con esto? ¿Cuándo te vas a poner con esto? Porque Sí. que hasta inclusive ese tiempo que nosotros mismos no queremos entrar, es porque hay un gran dolor ahí, o sea, ese mismo inconsciente, tratar de protegiéndonos constantemente para no ir a lo profundo del dolor que nos lleva a esa situación, ese síntoma, esa historia, ¿no? Por eso el camino de conciencia trae expansión, amplitud, disfrute, gozo, pero también te trae una gran cuota de responsabilidad, porque ya no podés hacerte no puedes echarle la culpa a nadie de lo que te con pasa. lo que te va sucediendo, ¿me entendés? Claro, Ya no lo podés evitar porque ya sabés por dónde viene, o sea, tal vez no entiendas o no encuentres bien la historia, pero sabés por dónde viene o lo que tiene que ver o lo que implica. Entonces, es como, ahí está la cuota de responsabilidad. Si yo quiero todavía seguir sumando más disfrute, más expansión, más plenitud a mi realidad, entonces te recomendamos que vayas a ver justamente eso que está sucediendo en tu realidad, ¿no? Y que en cierto punto te lleva a no estar cómodo con lo que sucede, ¿no? Sí, y que nosotros como consultores vamos a saber que estás viniendo a nosotros porque nosotros tenemos ese mismo síntoma, si no, no podrías estar en este lugar con nosotros. Tal cual, sí. Porque creo que es la mágica. Nosotros estamos tan distorsionados que necesitamos gente todo el tiempo sanándonos a nosotros mismos, porque si no, no podríamos, yo siempre digo, ser consultores, si no estuviéramos tan distorsionados. Eso que estás diciendo tiene que ver justamente con cómo, yendo por ahí a un plano un poco más sutil y energético, que tiene que ver con que esta experiencia está basada en la dualidad, ¿no es cierto? Y esa dualidad necesita su opuesto, o sea, está dividido en dos partes, y esas dos partes tienen diferentes polaridades, entonces, para justamente crear una unidad necesito la otra polaridad. Entonces, un encuentro de la sesión que sea, ¿no? Viene justamente a espejar a través del otro aquello que a mí me está sucediendo. Es una proyección para que incluso yo lo pueda entender con una conciencia mayor todavía de la que ya venía trabajando y procesando la información. Sí, así como vos dijiste, de lo que sea, ¿eh? Del trabajo que estés haciendo, estás haciéndolo siempre para vos. O sea, saquemos un camino de conciencia, saquemos eso. Ser abogado, ser médico, ser lo que sea, carpintero, panadero, no sé, repositor de un supermercado, lo estás haciendo desde un nivel de conciencia, nomás que no sabes para quién lo estás haciendo. Si sos capaz de trabajar en un supermercado, tu
tu clan pasó hambre, entonces vos te asegurás de esa forma de ver mucho alimento alrededor tuyo, y como que le das a entender a ese inconsciente que vos el alimento no te va a faltar. Entonces en realidad no estás siendo repositor porque vos querías ser repositor o te tocó ese trabajo, sino porque hay un inconsciente acá atrás que te estás pidiendo, tenemos que sanar esto de alguna forma, y va a ser de esta forma. Por eso que nosotros, ahí cuando decíamos que toda esa vida está regida a través de ese inconsciente, que la única forma es meterse y entenderla y ir desprogramándola, decodificándola, para que, a ver si era yo realmente el que quería estar en ese lugar. Porque a mí me pasaba de consultas que venían por una relación de pareja, a separarse de esa pareja, y yo siempre le digo, yo no sé cómo va a sanar. Y llevábamos 6 consultas y esa pareja estaban felices de vuelta, y había cambiado su realidad de esa pareja, e incluso hasta venía un puentecito, como yo siempre le digo, un hijo en ese proceso. Pero ella tuvo que entender para qué tenía esa pareja ahí, para qué estaba pasando por esa situación, porque esa situación ya había pasado a lo largo de su propia vida, y no solamente de su vida, sino que de su papá, de su mamá, de su abuela. Y cuando ella pudo entender todo eso, este personaje que quería mostrarle eso, cambió. No, él no cambió, cambió su mirada, mágico, o sea, cambió su mirada a esa persona. Exactamente, porque en realidad es el mismo consultante cambiando la proyección frente al otro, porque el otro está actuando para mí en base a mis historias inconscientes. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar la obra de teatro, la configuración de esos actores, el actor empieza a actuar de una manera distinta, ¿no es cierto? Claro. O yo mismo, incluso, empiezo a actuar de una manera distinta, reconociendo que ese camino ya no es más, porque tengo una nueva puerta que se abrió, un nuevo camino, una nueva lógica que empezó a manifestarse con más fuerza, entonces me doy cuenta que es por ahí y no por este lugar donde me continuaba resistiendo una y otra vez a seguir transitándolo, ¿no? Es que sí, es eso. Si no lo cambiás de allá atrás, no lo ves de esa forma, va a ser difícil de que cambie. Pero si no, yo siempre digo, a la larga y a la corta siempre estamos en un camino de conciencia. Así que de alguna forma, pero no va a ser consciente, o sea, va a ser muy desde ese inconsciente que va a haber ese cambio. Porque no está mal, porque hay a veces que vos podés ir a trabajar un conflicto de pareja para separarte, y bueno, sí, te terminás separando o no te terminás separando, yo no sé cómo funciona eso, pero lo importante es entender el para qué está todo eso ahí. Y cambiarlo. Y cambiarlo, y la forma de cambiarlo es ese, metiéndonos adentro de nosotros mismos, dejando de escapar de nosotros mismos, porque tenemos siempre por lo menos yo en mi memoria del clan no revolvamos en el pasado, porque pero en realidad es que si no lo hacemos va a estar difícil. Va a estar difícil que si no entremos. Pero no entramos a ese pasado en una forma de buscar un chusmerío. Yo siempre digo, no, voy a ese pasado a sanarme yo, porque sé que es para mí, y si no lo hago, bueno. A entender qué es lo que está bloqueando, o por qué tengo que ir, no sé, específicamente a una edad, a mis 15 años, ¿no? ¿Por qué me dirigí hasta ahí? Y porque hay algo que está bloqueando, que se está resistiendo, y que quedó grabado en esa instancia de mi vida, que justamente me estoy yendo ahí para poder soltarlo, para poder liberarlo, ¿no? Y que si estoy parado ahí es porque es de suma importancia para mi síntoma, ¿no? Y para lo que está manifestando ese síntoma en mi realidad. Y está bueno esto, porque entonces nos direcciona al tema de cómo abordamos la consulta, ¿no? ¿Qué es lo que trae la consulta cuando empezamos a iniciar este caminito? Sí, yo siempre digo, lo esencial es el síntoma. Por ahí muchos te llaman y te dicen, pero tengo un montón. Bueno, ¿qué es lo primordial? Anotarlos y ver el que más te moleste en ese momento. El que a vos sientas que más te está molestando en este momento. Y es empezar. Y con ese empezar. Porque después los otros, yo siempre digo, quizás los otros después cuando terminás ese proceso, de ese síntoma, ya no están. Porque estaban anclados a ese que decidiste. Y después el proceso va a ser simple. Una vez al mes, nosotros
consultores vamos a ir guiándolos desde el momento que arranca el síntoma, a que puedan ir expresando con nuestras herramientas, con las líneas de tiempo, que por ahí uno piensa qué es una línea de tiempo y cómo se hace. Bueno, es tan simple como cerrar los ojos y el consultor te va a decir, mira, el síntoma arrancó a los 30, vamos a ir a los 30, un poquito más atrás, quizás al momento cuando arranca ese síntoma. Nosotros siempre decimos, yo siempre digo, no traten de buscar el inconsciente solo, te va a llevar a esa escena, y no dudes de esa escena, porque por algo se te presenta ahí, y ahí vamos a ir guiando para que esa persona pueda expresar sus emociones, como nosotros decimos. Lo único que hacemos es guiarte, para que vos puedas expresar las emociones. Vamos a ir un poco más atrás, porque tenemos varias herramientas, como distintas líneas de tiempo, vamos a ir un poco más atrás, en otras edades, buscando la misma sintonía, o sea, buscando esas mismas emociones. Y así, por un par de consultas yo siempre digo que es la vida contemporánea uno, porque si uno viene hasta acá, porque tiene mucho para expresar, y mucho se ha guardado relacionado a ese síntoma. Una vez que eso lo vaciamos, yo siempre digo, vamos a pasar un poco al útero mamá, a meternos dentro de esa panza, que va a ser exactamente igual, cerrando los ojos. No hay... Sería como una reprogramación gestacional. Claro, una reprogramación de útero, como le decís. Volver a esa panza de mamá, que muchos te dicen tampoco, pero yo no me voy a acordar, no sé, no me acuerdo de lo que me pasó al año, y yo siempre digo, no te hagas problema, lo que salga va a ser perfecto siempre, porque esa es la idea, porque sepas que, y te dejes llevar por ese sentir que hay adentro tuyo. Y el inconsciente, cuando vos le decís, che, que hable estamos dentro de la panza de mamá, va a haber un inconsciente que empieza. Digo, no dudes de nada de lo que está pasando allá adentro. No importa, porque me ha solido pasar de regresar a un útero y esa persona me termina contando la historia de un útero más viejo, y quizás ese sea de la abuela. Me decía, pero eso es lo que me había contado mi mamá con la abuela. Bueno, pero esa información viene viajando a través de ese útero, porque venimos del útero de la abuela materna, venimos de muchos úteros, nosotros no venimos del útero de mamá solamente. Entonces, yo siempre lo que más aconsejo cuando uno empieza a hacer esto es soltarse un poquito, empezar a conectarse más con ese sentir. Che, si estoy sintiendo esto, no tengo que esquivarlo, porque nos pasa mucho cuando entramos en una línea de tiempo, decir, entre una escena, claro, no me gusta esa escena, y trato de dudarla y no se la cuento al consultor, o trato de llevar por otro lado, y nosotros sabemos que no es por esos lados. Uno, con la experiencia de hacer muchas líneas de tiempo, se da cuenta cuando la consulta se quiere escapar un poco de esa situación. Sí. Pero no es más que eso, descargar la emoción. O sea, no hay otra cosa extra a esto. Eso es simple, porque está todo dentro de uno. Yo siempre digo, está todo dentro de uno, la información está dentro de uno. O sea, no necesito nada extra a mí para poder liberarlo. Solamente claro, el sentir. El consultante se tiene que disponer a entablar o establecer esa conexión con su inconsciente y empezar a hablar desde ese lugar. Y obviamente, mismo siempre. Exactamente. Y al mismo tiempo, ¿no? Obviamente despojarse de juicios y distorsiones que tiene la mente, ¿no? Los puntos de vista, las creencias, para poder permitirse así conectar con la emoción y poder expresar esa emoción de la manera en la cual lo sienta, pero siempre, ¿no? Desde esa conexión con el sentir. Estoy sintiendo bronca por tal situación, y bueno, tenés que conectar con esa bronca, y en base a esa bronca vos vas a expresar, vas a decir y vas a hacer lo que te está sucediendo en torno a esa situación. Obviamente, sí, tal vez algunos griten, algunos quieran golpear al que tiene enfrente, quieran lo que sea, y otros digan dos palabras, y esas dos palabras fueron de un desbloqueo tan grande, ¿no? Porque muchas veces tenemos, que tiene que ver esto, el juicio, ¿no? De que porque estoy viviendo bronca, entiendo que la bronca se libera a través de gritar, de patear, de pegar. No, y tal vez es 2, 3 palabras claves para ese inconsciente que terminan soltando toda la carga que tenía esa emoción. Sí, yo me acuerdo de una consulta que salió, pero como si hubiese dejado el alma en esa, y lo único que le había dicho a un abuelo era que no le gustaba lo que estaba haciendo.
que si bien nosotros siempre tratamos de escarbar un poquito para que exprese un poco más, pero es el haber podido decirle al abuelo eso, porque su abuelo para ella era como una autoridad muy grande, era como, le había como sacado, esa palabra nomás le había hecho sacarse como 5 mochilas a ella. Y vos esperabas que ella lo golpeara, le gritara, le dijera, no, 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 por eso cada uno tiene su propio camino y cada uno lo va llevando a su modo, a su forma. A medida que vos vas caminando mucho más en líneas de tiempo y todo eso, empezás a soltarte un poco más. Pero no pretendas que en las primeras consultas salgas a comerte al que tenés enfrente en esa emoción, porque a veces no sucede. Y nos pasaba a nosotros como consultores cuando que uno mismo quería que esa persona expresara mucho, y yo como te contaba la otra vez, yo tuve una consulta que sanó un tumor de duodeno llorando nada más, porque ella lo único que sentía era llorar, pero en ese llorar estaba expresando todas las emociones. Tal cual, es que justamente es lo que contiene la emoción, o sea, es la energía que está contenida en esa emoción, y esa energía se puede mover desde diferentes aspectos, ¿no? Es esto, desde hablar, desde llorar, desde gritar, desde patalear, y aparte estamos moviendo, querramos o no, estamos moviendo la energía, se está moviendo, se está manifestando, ¿no? Porque la estoy sintiendo, por eso que el proceso es reconocer la emoción, sentirla en nuestro cuerpo físico, en nuestra biología, y a partir de ahí justamente la empiezo a mover a través de lo que hago, digo, ¿no? Perfecto. Che, Mauro, si vamos dándole como un cierre un poco a esta primera charla, porque si no se nos va a cortar y vamos a dejarlo como vacío. Ahora te da un poquito más siempre Instagram, pero si no queda muy largo. Dijimos lo vamos a hacer por Instagram para no hablar tanto. Dijimos, vamos a hacerlo por Instagram para no hablar tanto, ¿de verdad? Bueno, sí. No, pero aparte ya tocamos todos los temas, así que estamos para finalizar. Sí, yo creo que lo primordial como para empezar un camino de conciencia. Después sí, tenemos mucho más la profundidad que nosotros, el poder ir a otros ancestros y todo eso, pero yo creo que como para la primer charla es mucho. Entonces, sí. Lo bueno es que quizás para la próxima propongamos un síntoma y desde ese síntoma vamos hasta esa profundidad de los ancestros. Así que... Claro, tal cual. Ya vamos a ver qué día lo hacemos. Podemos abrir la próxima también, podemos abrir justamente para hacer una interacción con aquellos que estén conectados, entonces también vamos charlando y profundizando, ¿no? Porque muchas veces uno como consultor ya va teniendo como el hábito o la mecánica, ¿no? De ir encontrando esas pequeñas pistas que van sucediendo en las historias que nos cuentan los otros, porque me pasó justo hace unos días, ¿no? Una persona que me dijo, vos sabés que estoy empezando una relación de pareja y no me siento tan bien con esta pareja, me incomoda, no sé qué, y me cuenta la historia de la pareja, y automáticamente yo le digo, y contame qué esta historia que tiene esta pareja, la historia de quién en tu clan está contando. Y automáticamente me trajo la historia del abuelo en una polaridad contraria, y ahí empezó a tomar conciencia y dijo, ahora estoy entendiendo por qué me molesta tanto esta situación, ¿no? Y bueno, claro, eso ese hermoso paso, pero también, viste, como llevarlo un poquito más cerca a mí también, porque si no, es como que me voy al abuelo, sí está hermoso, el abuelo seguro que tuvo conflicto de pareja, mamá seguro que tuvo, pero ¿qué me pasó a mí con la pareja anterior que tuve? Sí. O ¿qué pasó con ese? Entonces, y estaría bueno, de última, vemos ese síntoma, parejas, que lo planteé yo porque la fecha que habíamos puesto era justo mi aniversario con mi pareja, entonces bueno, verlo de esa forma. Dejemos para que hagan preguntas, si quiere alguno después de hacer alguna pregunta, y vamos haciendo vivos así, como dijimos nosotros, no tan estructurados. Vamos compartiendo este camino. Claro, porque no es más lo que hemos hecho siempre, ir caminándolo y mostrándolo a nosotros mismos, porque yo siempre digo es para nosotros, no hay para otro. Sí, lo vamos a hacer de egoísta, nos regalamos esto de egoísta que somos. Sí. Y el camino de conciencia tiene que ser eso, egoísta, para vos, para saber que vos tenés que hacer que tu vida, y que no hay un otro que pueda cambiarte la vida, que solamente vos podés hacer. Claro, que la realidad la cambia uno, es eso. Que la realidad la cambia uno.
Y cuando yo empiezo justamente a pararme en ese uno que soy, obviamente empiezo a entender que todo lo que cambia en mí, cambia esa realidad. Entonces, desde ese lugar es que uno se vuelve egoísta porque empieza a sentir, pará, me está pasando esto en el entorno, voy a mí, si yo quiero que ese entorno se modifique. Sí, no, Así que y bueno, no tenés que decirle más nada a nadie, ¿viste? Sí. Creo que para Igual este siempre un poco no. encuentro fue hermoso. Sí, bastante. Arrancamos. Pensé que lo íbamos a hacer un poquito más simple, lo pusimos un poquito más Sí, consciente, bueno. pero vamos viendo qué sucede, como se dice, vamos armándolo en el camino, vamos charlando, pero podríamos plantear para el próximo parejas y de ahí vamos viendo qué sucede también con las parejas, porque hay tanto para trabajar en parejas, desde infertilidad, Sí. de no nacidos, de abuelos, hay un montón. Desamores, Los duelos de mamá, o sea, de los amores, sí, de sí, nuestros padres, entonces bueno, sí, hay bastante sí, para ver ahí. Pero sí, por bueno, lo general, bueno, lo hablamos la próxima, porque lo si vamos no, viendo así para vamos a la seguir próxima. hablando. Vamos, Vamos a seguir hablando nosotros. obviamente vamos a compartir, así que ahí van a estar atentos a la temática que se viene y bueno, que más allá de esa temática igual vamos a tocar todo lo que tiene que ver con este camino porque es de una amplitud y de una expansión muy grande. Exactamente, sí, hay mucho, pero Así que bueno, vamos despacio y caminando. exactamente. Tranquilo, como tiene que ser el camino de conciencia, despacio y caminándolo, en un constante movimiento. Así que, así es. amigo, nos vemos, ya nos comunicaremos de ahí para ver cuándo vamos el próximo. Así que muchas gracias, Mariano, por este encuentro. Gracias a cada uno de los que están ahí. Y bueno, nos encontramos en el próximo, que ya lo vamos a compartir próximamente. Así que bueno, Un abrazo. Muchas gracias por estar, gracias por compartirse. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Abrazo y besos. Bye bye.